Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro estudio del libro Ciencia Oculta de Enrique Renard. Hoy terminamos el libro con el capítulo 14 que se llama El futuro, invocación. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente y sin reservas. Radha Buni. La sabiduría antigua nos dice que la evolución para el desarrollo de la conciencia divina de una humanidad tiene lugar en ciclos. El proceso tiene lugar en 7 prolongados periodos de actividad conocidos en teosofía como razas raíces, que a su vez se subdividen cada uno en 7 subrazas. Al presente nos encontramos en la quinta subraza de la quinta raza raíz, a la cual se le ha dado el nombre de Arya, y que completa un poco más de 1.000.000 de años de existencia desde sus comienzos en el Asia Central. Las razas raíces anteriores comprenden varios millones de años. Dentro de la enorme duración de estas razas raíces, tenemos ciclos menores que duran un poco más de 2.000 años. El planeta y todo lo que en él existe se halla continuamente bajo la influencia de energías que emanan de diferentes galaxias. Y la dinámica del movimiento de la Tierra en el espacio actúa de modo que se va viendo alternativamente influenciadas por ellas. Un ciclo es un periodo de diversa duración que marca el principio o fin de algún acontecimiento. Es el movimiento de cualquier ser. Son nombrados en el proemio de la doctrina secreta en la segunda proposición, que cita ley de ciclos o periodicidad. Existen manvántaras, que son los ciclos de actividad, y pralayas o ciclos de descanso y asimilación. En cuanto a la raza raíz, ya hemos hablado de ellas en los capítulos anteriores. Recordemos que son etapas en la evolución humana. Corresponden a estadios de desarrollo. Cada raza raíz tiene 7 subrazas. Cada subraza tiene 7 familias y cada familia tiene 7 tribus. Se nos dice que cada subraza dura aproximadamente 210.000 años y que cada raza de familia aproximadamente 30.000 años. 7 razas completan un globo. 7 globos completan una ronda. 7 rondas hacen un manvántara, en este caso un manvántara planetario, que son 4.320.000 millones de años solares. La doctrina de los ciclos está regido por leyes que no conocemos. La inclinación del eje magnético polar de la Tierra está actualmente en 23 grados, pero no es fijo. El giro del planeta sobre su eje no es parejo y como resultado tiene un movimiento bamboleante, como el de un trompo cuando pierde velocidad. Esto hace que el eje describa un círculo en el espacio, con ello apuntando sucesivamente a un número de diferentes galaxias y recibiendo en consecuencia diferentes tipos e intensidades de energías dispensadas por esas concentraciones. Cada bamboleo del planeta para completar su eje, un círculo en el espacio, dura cerca de 25.800 años. Dada la lentitud que implica ese desplazamiento, no resulta observable para nosotros. A cada uno de estos periodos se le ha dado nombres astrológicos y se nos dice que en este momento estamos saliendo de la influencia de una galaxia en Piscis e ingresando a otra en Acuario.
Transición que aparentemente toma unos 600 años, porque es evidentemente algo gradual. Siendo ambas influencias radicalmente diferentes en términos de sus respectivas energías, ello nos ha traído pronunciadas transformaciones hasta llegar al estado de conciencia actual de la humanidad, siendo esta la razón de los abruptos cambios que en diversos sentidos nos han afectado en los últimos 100 años. La era de Acuario, que es la que está comenzando, como el primer libro del profesor Sofía en la era de Acuario, se caracteriza por la elevación de la conciencia cósmica, expansión mental opuesta al dogmatismo religioso que se percibía en la era de Piscis. También se fomenta una sanación natural, pero la transición es como un parto. Se verá incrementada la violencia, el egoísmo, el dogmatismo, la separación. Hay un salto tecnológico. Es una era con mayores oportunidades para la mejora intelectual y espiritual. El planeta que lo rige es Urano, que está asociado a la razón. Acuario es un signo de aire y sus premisas o descubrimientos se hacen en el aire, o sea, en el espacio. La era de Piscis, la anterior, era de agua y los descubrimientos se hicieron por mar. Y el pez era como el símbolo del cristianismo. Lo anterior explica algo que desconcierta la mente de la gente del mundo actual. Es un hecho indiscutible que en menos de los últimos 50 años del siglo XX, una considerable medida de avance ha tenido lugar a niveles mental, tecnológico y científico, como resultado de profundos cambios de estado de conciencia. Si se compara con el transcurso de los años 1950, previos de la llamada era cristiana, culminando en el desarrollo exponencial de la cibernética y sus computadoras personales, que ahora en la alborada del siglo XXI se han hecho parte de nuestras vidas e industrias. El promedio de mortalidad ha mejorado dramáticamente a medida que avances científicos, medicinas, tales como antibióticos, procesos y aparatos quirúrgicos modernos y avanzados, medicina alternativa e infraestructuras urbanas con mejoras en métodos de asepsia hicieron su aparición. El progreso ha ocurrido con insospechada premura en el ritmo de avance, lo cual ha producido cambios en mentalidad, valores y comportamiento. La población mundial comenzó a crecer, como consecuencia creando nuevos problemas en términos de madurez cívica y de la explotación de recursos naturales. Movimientos tales como los derechos humanos y civiles emergieron incontenibles, corrigiendo el inaceptable trato dispensado a minorías raciales y los conflictos que tales actitudes suelen crear. En Occidente, las religiones cristianas contribuyeron decisivamente en siglos pasados al estancamiento civil y espiritual de la población, con doctrinas sin sentido y un deliberado esfuerzo por obstaculizar el desarrollo interno de la gente en el hemisferio, persiguiendo con saña a aquellos inclinados al estudio y al desarrollo intelectual y científico, cuando ciertos descubrimientos y pronunciamientos científicos dejaban al descubierto los errores de un número de dogmas eclesiásticos. La mayoría de las religiones son ortodoxas, crean trincheras, no nos dejan salir, aunque algunas religiones intentaron o intentan abrir camino, pero sus dirigentes los corrompen. Gradualmente, sin embargo, tales influencias autoritarias y arbitrarias comenzaron a desaparecer, y con ello la dominación religiosa y política que culminó con dos devastadoras guerras mundiales, donde en Europa murieron 100 millones de personas solo en la segunda, más quienes perecieron en un número de sangrientos conflictos locales. Todo ello producto de un odio subjetivo y totalmente injustificado entre países europeos, presumiblemente cristianos y practicantes de una religión inspirada por un hombre como Cristo, que predicó exactamente lo opuesto en lo relativo a ética, espiritualidad y relaciones humanas. Él dijo, amaos los unos a los otros.
Esto ha sido interpretado por muchos de los propios cristianos como una inocencia trivial poco práctica, una imposibilidad. El consejo representa, sin embargo, la única manera de asegurar paz y prosperidad para todos en nuestro mundo, a menos que pensemos en Cristo como un ser poco práctico. Simple como parece, es una solución perfectamente viable si antes de proceder en cualquier actividad pensamos primero en el bienestar de nuestros semejantes y después en el de nosotros. Más claro no puede estar. Para lograrlo, lo primero es abandonar nuestro persistente egoísmo, cosa que los europeos no estaban aparentemente dispuestos a hacer. Y el resultado se distinguió por una medida de inigualable violencia y horror en la historia de la humanidad. El dolor vivido por el continente europeo fue de tales proporciones que le obligó a reflexionar, lo que trajo consigo el abandono de los odios y la violencia reemplazados por la actual Unión Europea, donde la cooperación económica y cultural en esos países reemplazó lo indeseable. Actualmente enfrentamos, sin embargo, serios problemas de convivencia internacional, habiendo desarrollado una tecnología que presumiblemente debería mejorar nuestras condiciones de vida, utilizada en cambio para propósitos egoístas que crean resentimiento social entre aquellos cuyas vidas carecen de un mínimo de bienestar, para no mencionar aquellos que mueren de hambre como consecuencia, mientras otros avariciosamente acumulan dinero viviendo en la abundancia. Sistemas políticos tales como el comunismo emergieron como resultado de semejante desigualdad, dando con ello lugar a la famosa Guerra Fría entre países capitalistas y aquellos socialistas. El rápido desarrollo de armas nucleares y recursos tecnológicos para su utilización ayudaron paradójicamente a contener el advenimiento de una tercera guerra mundial. Pero la emergencia del islamismo como religión política y agresiva, que ha incorporado el terrorismo para lograr sus fines, contribuye a estimular la violencia y la agitación apoyada para el amplio alcance comercial actual de drogas recreativas en todo el mundo. Entonces aquí vemos como la moralidad determina lo que está bien o lo que está mal. Por ejemplo, estos terroristas creen que están haciendo el bien y están cumpliendo la voluntad de su Dios. Y para muchos, esas acciones son claramente malas y guiadas por el egoísmo y la ignorancia. Añadiendo el presente grado de inmadurez espiritual de la humanidad y el consiguiente desajuste psicológico de su gente, estamos actualmente enfrentando las dificultades del antes mencionado proceso transicional de la era de Piscis a la de Acuario. Considerando las energías cósmicas con que ambas galaxias nos influencian, el impacto sobre la humanidad es particularmente intenso y difícil. Los llamados países civilizados enfrentan ahora energías que no saben cómo manejar y que amenazan con un definitivo colapso de la civilización occidental. Lo anterior, por cierto, es motivo de temor para muchos y estimula en ellos una medida de egoísmo impulsada por la necesidad de protegerse de lo que ven como una sociedad hostil y peligrosa. Para efectuar un cambio significativo ante semejante percepción, lo primero es entender que nuestras dificultades jamás van a ser resueltas parchando roturas por doquier. A esta altura, ya estamos fuera de esa posibilidad y es inevitable llegar a la conclusión de que debemos hacer borrón y cuenta nueva para un nuevo comienzo. La página debe estar en blanco si lo que realmente deseamos es un mundo mejor, donde la paz y la prosperidad reinen para todos. Esto va a requerir un cambio decisivo en nuestro estado de conciencia. Y este no va a tener lugar sin dos eventos. A. Catástrofes naturales masivas, que como en un pasado lejano, eventualmente volverán a ocurrir. Y B. La información apropiada que debe entregarse al ser humano desde su infancia con respecto a las razones de su existencia en este mundo y las leyes y parámetros que rigen su desarrollo, con los cuales debe familiarizarse y cooperar. Aquí sería interesante diferenciar un fenómeno natural
de un desastre o una catástrofe natural. Un fenómeno natural es toda manifestación de la naturaleza como resultado de su funcionamiento interno. Pueden ser previsibles o imprevisibles, dependiendo del grado de conocimiento que los hombres tengan del funcionamiento de la naturaleza. Estos fenómenos pueden ser considerados como elementos activos del proceso de formación de la Tierra, que siempre está en actividad. Y este evento no necesariamente provoca un desastre natural. Solo lo es cuando los cambios producidos afectan la vida del hombre o de los animales, o un modo de vida realizado en función de una determinada geografía, lo que a su vez está determinado por condiciones socioeconómicas y físicas vulnerables, es decir, como una mala ubicación de las viviendas, malas construcciones, etcétera. También debemos considerar otro factor súper importante, que es la luz astral, donde queda registrado o impreso todo pensamiento, emoción o acción que hemos emitido. Es el recipiente de todas las cosas emanadas. Ella las convierte en su esencia más sutil y las devuelve intensificadas, convirtiéndose de ese modo en causa de epidemias morales, psíquicas y físicas. En esta dirección, lo primero que se debe hacer parece casi imposible, pero es esencial: la eliminación de diferencias y disputas entre religiones. Considerando que casi todas las religiones actuales son monoteístas y afirman la creencia en un solo Dios, no existe justificación alguna para la absurda cantidad de religiones y sus innumerables sectas en existencia en la actualidad, generalmente en pugnas entre sí. De hecho, y si se revisa cuidadosamente la historia de la febril belicosidad desplegada entre diferentes países durante el siglo XX, especialmente en Europa, se llega a la sorprendente conclusión de que nuestras peores guerras han ocurrido por motivos religiosos y en su gran mayoría de origen cristiano. Si las autoridades eclesiásticas se imaginaron que Dios iba a tomar partido en semejante exhibición de violencia brutal para dirimir desacuerdos, estuvieron profundamente equivocadas. Y peor aún, la máxima autoridad cristiana, el Papa de turno, incapaz o negándose a impedir la carnicería de quienes violan impunemente un mandato claro y directo del Dios al que dicen reverenciar bajo la excusa del patriotismo y la defensa de la fe. El problema es que en este caso fue la propia Iglesia Católica, mayor representante del cristianismo, que recurrió a la violencia más brutal durante siglos contra lo que llamó los enemigos de la fe, desplegando una crueldad y un sadismo ilimitado para aniquilar a quienes no estaban de acuerdo con sus dogmas. Esto es innegable, a menos que estemos dispuestos a ignorar la historia. Una de las víctimas más reconocidas de la Inquisición fueron Giordano Bruno, que vivió entre 1548 y 1600, y decía que el universo era más grande de lo que se creía, creía en la reencarnación, dudaba de la virginidad de la Virgen María. Otro también que fue injustamente castigado por la Inquisición fue Galileo Galilei, que vivió entre 1564 y 1640, y decía que la Tierra no era el centro del universo. Igualmente Nicolás Copérnico, que decía que la Tierra gira alrededor del Sol y no lo contrario. Entonces, la Inquisición actuaba frente a acusaciones de cualquier práctica considerada peligrosa para el bienestar de la sociedad cristiana. Esto se dio principalmente entre los siglos del XII al XIV y se caracterizaba por usar la tortura como método para obtener confesiones. Para evaluar correctamente el valor de semejante religión o de cualquier otra que afirme representar a Cristo y se conduzca en abierta contradicción con sus enseñanzas, habría que observar el estado actual del mundo. Podemos afirmar que este estado es superior al que existía hace 2000 años en el planeta.
Podemos afirmar que lo actual representa un mundo de amor, tolerancia, armonía, seguridad, bienestar y el verdadero espíritu cristiano. La triste verdad es que esta religión ha fracasado totalmente en hacer lo que el Salvador, a quien dicen reverenciar, les pidió que hicieran. De hecho, han hecho exactamente lo opuesto. No podemos en consecuencia sorprendernos del actual estado moral del mundo contemporáneo. Tanto las religiones contemporáneas como los manifiestos políticos que pretenden guiarnos han tenido 2000 años para justificar su presencia y la eficacia de su guía. A pesar de ser apropiados en teoría, su evidente fracaso nos ha forzado a concluir que no se trata de sistemas religiosos o políticos adecuados para lograr un mundo apropiado en paz y prosperidad. En lo que debemos poner énfasis es en el individuo mismo. Cuando éste mejora, la sociedad mejora mediante la apropiada ejecución de un sistema, sea este cual sea. La clave del asunto se halla en un mejor estado de conciencia del ser humano a nivel individual. Y esto es solo posible cuando recibe desde pequeño una medida de información precisa y legítima acerca de las leyes universales que lo rigen y que de respetarlas estimularán en él una actitud que refleja una ética y una espiritualidad apropiadas. En la actualidad no la posee y como resultado, su carencia de apropiado avance interno se traduce en mal proceder tanto individual como colectivo. La nueva era ante nosotros tiene parámetros perfectamente específicos y vamos a tener que ceñirnos a ellos, nos guste o no. El primero de estos será el establecimiento de una sola religión, carente de dogma y entregando información útil basado en sentido común, principios científicos y tolerancia. Una religión que verdaderamente represente las enseñanzas del Buda, del Cristo y de otros avatares que nos distinguieron con su presencia y consejo a lo largo de siglos. Todo ello basado en un amor que nos ofrezca el apoyo que debe existir entre seres humanos, al margen de la raza, cultura y estado de conciencia. Nuestra situación actual indica que el 90% de quienes se hallan en este planeta no tienen la menor idea de por qué están en él, de dónde vinieron y si de hecho hay razones para suponer que habrá para ellos un futuro una vez que hayan perdido su cuerpo físico. Y todos aquellos que creen en una existencia post-mortem no tienen la menor idea de en qué consiste tal tipo de vida. De ahí el temor a la muerte y el egoísta y frenético deseo de vivir la vida física con máxima intensidad, ya que no tienen garantía alguna de que exista otra. Pretender que es posible construir un mundo mejor, poblado con gente con ese estado de conciencia, no es una idea inteligente. La verdadera redención del individuo y de la humanidad toda comienza cuando se entiende que el futuro de este mundo está únicamente en nuestras manos y que no hay absolutamente nadie enviado del cielo a redimirnos y a enderezar el desastre que hemos creado. Este es nuestro mundo y es nuestra responsabilidad transformarlo en un lugar mejor. La vida humana con sus vicisitudes, con sus sufrimientos, ha sido apropiadamente llamada un campo de entrenamiento, la escuela de la vida, en la cual la principal lección a aprender es la eliminación del egoísmo en todas formas, porque la ignorancia conduce al miedo, como siempre dice el profesor. El miedo conduce al egoísmo y el egoísmo conduce a las acciones de baja vibración. Una persona informada cambia de actitud ante la vida y ante sus semejantes. Se nos dice que en este siglo XXI estamos en un momento de transmutación planetaria, con una fiebre kármica. Todo se acelera, incluso el sufrimiento de los humanos y también las tentativas desastrosas de huir del dolor. Sean cuales fueren las circunstancias, el estudiante de teosofía
Debe observar el mundo desde el punto de vista de la potencialidad sagrada. Recordemos que todo aquello en lo que se piensa largamente gana fuerza, por lo que debemos mantener nuestro foco en las cosas buenas. Gracias. Un grupo de estudiantes de las doctrinas esotéricas que quiera cosechar provechos espirituales debe obrar en perfecta armonía y unidad de pensamiento. Cada uno, individual y colectivamente, tiene que ser completamente desinteresado, amable y lleno de buena voluntad hacia los demás. No habrá entre ellos espíritu partidista ni rencillas, envidias o celos, menosprecio o cólera. Lo que hiera a uno debe herir a los otros. Lo que regocije a A debe llenar de gozo a B. Tal es el estado requerido absolutamente por nuestras reglas y leyes. Cartas de los Mahatmas. Ok, proseguimos ahora con la invocación universal. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que, por lo tanto, es también uno con todos los demás.